Normalmente el perdón surge cuando uno es consciente de que alguien ha hecho daño a otro, ¿no? Y por lo tanto que hay entre dos personas pues una herida. Entonces, normalmente en esa herida, ¿no? Pues uno tiene que entender, dice, bueno, hay algo que nos separa el uno del otro y ¿quién tiene que empezar a arreglar esa situación? ¿El agredido o el agresor? ¿Quién tiene que empezar? Hay alguien que ha ofendido, ha agredido al otro, la ha herido, y entonces se produce una sensación o una situación pues, de malestar. Y dices, alguien tiene que arreglar eso. ¿Quién tiene que empezar? ¿Quién tiene el deber de empezar a arreglar esa situación? ¿El agredido o el agresor? El agredido, dicen. El que pueda. El agresor. Dice, de normal no saldría que el agresor la ha hecho, la paga, ¿no? Y eso, de alguna manera, y en eso, pues muchas veces, no sé vosotras, pero a veces si os ofenden, ¿no? Pues uno dice, bueno, estoy dispuesto a perdonarle, pero que dé el primer paso. Y como no dé el primer paso, ¿no? Pues uno le va pasando factura continuamente hasta que no se dé cuenta que tiene que dar el primer paso. Eso es lo que solemos hacer, pero la respuesta no es esa. La respuesta es no el que pueda, sino el que más quiera, el que mejor sabe querer. Y esa es muy importante que entendáis el por qué. Recuerdo en un PowerPoint de esos piadosos que me envían por correo, ¿no? Que había uno que salía una niña que le preguntaba a su madre, y dice, mamá, dice, ¿por qué la gente que está enfadada se chilla tanto? ¿No? Y la madre le responde, mira, cuando dos personas están muy enfadadas, es como si sus corazones estuvieran muy lejos el uno del otro y necesitan chillarse para oírse, ¿no? Dice, pero en cambio, cuando dos personas se quieren mucho, están enamoradas, fíjate que solo susurran, ¿no? Dice, porque como sus corazones están tan cerquitas el uno del otro, no hace falta chillar. Lo digo porque es un buen termómetro que si uno chilla, no quiere decir que los corazones están un poco lejos el uno del otro. Y también a la hora, digo, explico eso porque la lejanía del otro, esa lejanía de corazones, que es una manera, pienso, muy plástica de explicar lo que es saber querer, ¿no? Pues el amor lo que hace es que, de alguna manera, yo vivo en el corazón del otro y el otro vive en mi propio corazón, ¿no? Eso es, dicho de una manera plástica, pero eso de hecho es querer. Cuando uno quiere, en el fondo quiere dos cosas. Una cosa es el bien del otro. En eso, en la última sesión que vine aquí también salía esa idea que me parece que es clave, es decir, ¿qué es saber querer, ¿no? Y qué es lo que queremos cuando queremos de verdad? Y en el querer queremos dos cosas. Una es el bien del otro, ¿no? Pero queriendo el bien del otro ya sabemos querer de verdad, y digo, no. Porque hay una manera de querer el bien del otro que en el fondo el otro se siente humillado. Es una manera que hace que el otro no se siente como importante y que hacemos las cosas por él, pero en el fondo, si pudiéramos no hacerlas, sería mucho más interesante. Y si pudiera dedicarme a mis cosas, todavía sería más interesante. Y entonces esa manera de querer acaba como humillando al otro. Y por eso el querer implica el querer el bien del otro, pero el querer al otro. Es las dos cosas. Por eso en la Deus Caritas es, Juan Benedicto XVI decía que había el eros y el ágape. El eros, el deseo, es querer el otro, y el ágape, querer el bien del otro. Y decía, el eros sin el ágape, el querer el otro sin su bien, es puro egoísmo. Pero dice, el ágape sin el eros, el querer su bien pero sin quererle a él, pues es humillante. Porque el otro no se siente querido. En eso hay un libro, El violinista en el tejado, que seguro que casi todo el mundo ha visto la película, que hay un momento que el protagonista le pregunta a su mujer, después de 30 años de casados, y le pregunta a su mujer, dice, ¿tú me quieres? Y ella le responde, ¿no? Dice, mira, llevo 30 años que te hago la comida y la cena, llevo 30 años durmiendo en la misma cama que tú, llevo 30 años lavándote la ropa, llevo 30 años a tu lado. Y termina él de explicar todas las medallas que se pone ella diciendo, mira lo que he hecho por ti, y acaba de explicarlo esto, y le mira al chico y le pregunta, ¿pero me quieres? Porque has podido hacer todo eso por mí, pero en el fondo, si yo no soy, pues eso, tu deseo, lo que te interesa, pues entonces, pues hace que a veces el otro, pues no se sienta querido, ¿no? Y por eso la pregunta, ¿pero de verdad me quieres? ¿No? El decir que he hecho todo esto por ti no quiere decir que me quieras de verdad, quiere decir
que eres buena, que eres generosa, que estás dispuesta a hipotecarte, pero no quiere decir que me quieras en el sentido que me estás demostrando que yo soy tu interés. Y por eso la entrega, si no incorpora el eros, el deseo, es un amor que quiere a medias, que no sabe querer del todo. Y digo eso porque en el amor, claro, si no solo quiero tu bien, sino que además lo que quiero es a ti, esa cercanía, esa manera plástica de decir, si no te tengo en mi corazón, a mí me falta algo y yo salgo perdiendo. Por eso en el perdón tiene que empezar quien más quiere, porque en el fondo le está diciendo al otro, si tú no vuelves a mi corazón, no solo sales perdiendo tú, yo también salgo perdiendo. Y por eso no quiero salir perdiendo, te necesito. Y esa manera de decírselo es la manera de manifestarle al otro, marido, padre, hijos, socios, compañeros de trabajo, la verdad de que de verdad te quiero. Y no hay otra manera de expresarlo. Veremos que el amor no es capaz de expresarse si no es a través del perdón y de la entrega, pero sobre todo del perdón. Entonces, para ir explicando esto, cogeré como un analogado principal que sería lo que es en cristiano la confesión. Si os preguntara, algunas que a lo mejor por alguna vez os confesáis, os preguntara, ¿qué vais a buscar cuando os confesáis? ¿Qué es lo que uno quiere? Se pone ahí, va al sacerdote, se plantea un poco lo que quiere pedir perdón. ¿Qué es lo que uno va a buscar cuando quiere confesarse? El perdón. El perdón, más cosas. Acercarme a Dios, más cosas. La tranquilidad de conciencia. Aliviar la culpa, más cosas. Os digo, como no tenemos mucho tiempo, las respuestas típicas. Consuelo, criterio, fortaleza. Y buscamos, mucha gente va a buscar todo eso, ¿no? Gente me dice volver a empezar. Digo, y pondré otro ejemplo para que entendáis. En el mundo universitario, suele ser un mundo donde la gente empieza a fijarse en los chicos con las chicas. Y entonces pasa que un chico se fija en una chica que hace muy buenos apuntes. Entonces se hace amigo de ella para conseguir los apuntes. ¿De acuerdo? Eso suele pasar. ¿No? Suelen tener mejor letra, ¿no? Son más aplicadas, la letra de los varones es incomprensible, pero la de una mujer siempre se entiende. Y entonces, pero hay otros que de alguna manera se fijan en la chica y le piden los apuntes para ver si ella se fija en él, ¿no? Y puede pasar las dos cosas. Yo no sé a vosotras qué preferiríais, que se hicieran amigos vuestras para conseguir los apuntes o que os pidieran los apuntes para conseguir lo que viene detrás, ¿no? Y yo pienso que todo lo tenéis clarísimo. Y cómo os sentiríais queridas, pues es más que evidente, ¿no? Pues casi todo lo que me habéis pedido que ibais a buscar a la confesión eran los apuntes. Eran los apuntes. Es decir, que me acercaba a Dios para conseguir de Dios lo que puede darme, que son los apuntes. Es decir, que me dé paz, que me dé criterio, que me dé fortaleza, que pueda volver a empezar, ¿no? Alguna quizás subió un poco el nivel, digo, reconciliarme con Dios, ¿no? Pero en el fondo, la respuesta última de qué es lo que vamos a buscar cuando ofrecemos el perdón o acogemos el perdón, la respuesta es al otro. Y hasta que no cambiemos el chip y la manera de pensar y vayamos a buscar, lo que voy a buscar es a ti, Dios mío. Eso es lo que quiero. Que si además me das los apuntes, claro, si aquel, aparte de quedarse con la amiga y le dice, pero además que haces unos apuntes, pues va a ser, la autoestima va a subir pues muchísimo, ¿no? Que si además de darme todo lo que tú puedes darme, que eres tú mismo, si además me das los apuntes, encantado de la vida. Pero lo que de verdad tenemos que ir a buscar en la dinámica del perdón es, lo que vengo a buscar es a ti. Que si además de eso tengo lo que me puedes ofrecer, que es otras cosas, pues encantado. Pero si algo quiero de verdad y lo primero que quiero es a ti. Eso es lo que uno busca cuando uno sabe querer. Cuando uno se enamora, lo que quiere es a ti. El querer su bien es algo que lo haremos, podríamos decir, para no perderte. Pero lo que uno quiere cuando uno se enamora es a ti. Y eso es lo que tenemos que aprender a buscar cuando uno se acerca al otro a la hora de perdonar o ofrecer el perdón, de acogerlo o de darlo. Y por lo tanto, retornaré esto al final, por lo tanto, lo que vamos a buscar es a ti, Dios mío. Por eso cuando nos herimos, los esposos o con alguien con el que trabajamos,
con el jefe, con un empleado, pues de alguna manera solo podremos de verdad empezar esa dinámica. Tiene que empezar, hemos dicho, el que más quiere de los dos, el que más de alguna manera refleja al otro que te necesito, que sin ti a mí me falta algo. Eso es lo propio de quien sabe querer. Sin ti me falta algo y por eso vengo a buscarte, te vengo a buscar a ti. Y entonces viene la segunda parte. Habrá muchas partes, pero la segunda es, claro, uno va a pedir perdón porque me interesas tú, pero si a la hora de ir a buscar me encuentro que me pasas factura, me vuelves a humillar otra vez, me dices, no haberlo hecho, haberlo pensado antes, ahora me lo pides, ¿no? Eso que solemos hacer casi todos. ¿Van a pedirme perdón a alguien cuando sabe que quizá no le voy a acoger, que quizá le vuelvo a pasar factura, que quizá se lo vuelvo a echar en cara? ¿Va a venir a pedirme perdón? ¿Sí o no? Y normalmente no, tiene que ser muy humilde. La primera vez sí, la segunda digo, pues no sé si vale la pena. A la tercera te va a pedir perdón el vecino, porque para que me pases factura y me vuelvas a humillar, pues aquí no te pido perdón. Y entonces mucha gente me dice, no, es que mi marido o mi mujer nunca pide perdón. Y yo muchas veces pienso, pues quizá la culpa es tuya. ¿Por qué? Porque si cuando viene le pasas factura y le dices, mira, no haberlo hecho, haberlo pensado antes, o pero tú qué te has pensado, y dice, pues claro, al no sentirse acogido, acaba que uno pues ya no toma la iniciativa, porque la iniciativa en el querer, uno está dispuesto a darse en la medida que sabe que es acogido. ¿Quién de vosotros haría un regalo a alguien que piensa que lo va a rechazar? Dice, nadie, ¿no? Y qué peor papeleta que cuando haces un regalo a alguien te dice, mira, te ha hecho este regalo, y dices, pero qué cutrería de cosa, y se la devuelves. Dice, la humillación por parte del otro es espectacular, ¿sí o no? Y por eso a veces cuando te hace un regalo hay que cuidar mucho la cara, porque ahí uno paga hasta qué punto estás acogiendo eso como un regalo, o le estás diciendo, ¿y ahora yo qué pinto con eso, no? Y entonces, si ve que el ofrecimiento no es acogido, pues el otro se siente tremendamente humillado. ¿Por qué? Porque uno está dispuesto a darse solo y en la medida que tiene conciencia que va a ser acogido. Y eso lo digo porque es clave a la hora de saber querer. Y mucha gente, pero a lo mejor puede ser muy generosa o muy generoso, pero cuando ves que a la segunda, a la tercera, no te acogen, no reciben eso como un regalo, pues al final dices que mi marido o esta personaje no tiene creatividad. A veces pasa en la vida empresarial, que dices, tienes un trabajador que dice, no tiene ninguna creatividad. Digo, a lo mejor es culpa del jefe que no le da nunca cancha, o cada vez que ha tenido una iniciativa le ha dicho, mira, no, tú te dedicas a hacer lo que te he dicho. Pues claro, ¿qué ha hecho el otro? Que si cualquier iniciativa es bloqueada, al final dices, a la tercera ya no voy a tener más iniciativas, total, para que me las bloqueen, ¿para qué tengo que...? Y entonces viene el otro y dice, mira qué poca creatividad que tiene. Dice, no, el problema es que no sabes mandar. El problema es que no sabes acoger las iniciativas para sacar lo mejor del otro. Y entonces hace que anules al otro. Y entonces, pues eso pasa en la vida de familia y pasa en la vida empresarial, que hay que saber si queremos sacar lo mejor del otro y que tenga iniciativa y creatividad a la hora de querer y a la hora de servir y a la hora de trabajar, pues tiene que ver que esas iniciativas, pues si son razonables, van a ser acogidas, porque así hacemos que tenga cada vez más iniciativa y que sepa que en la medida que tome esa iniciativa va a ser acogida. Por eso, quien habitualmente no acoge al otro en esas iniciativas de perdón, pues al final acabará no pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque nadie quiere sentirse rechazado. Por parte de Dios vamos siempre porque tenemos la certeza que nos va a acoger siempre. Y eso es la primera idea que os decía al principio de la trilogía, es la confessio fidei. ¿Qué hacemos cuando vamos a pedir perdón al otro? Pues en el fondo le estamos diciendo, mira, te vengo a pedir perdón porque sin ti a mí me falta algo. Y además tengo la certeza de que me quieres lo suficiente como para acogerme lo que te voy a pedir. Y además sé que eres suficientemente bueno, ¿no?, para darme lo que te pido. En el fondo, ir a pedir perdón es hacer que la autoestima del otro crezca porque se siente querido. Ir a pedirlo, solo el hecho de ir a pedirlo, es manifestar al otro que lo que vas a ofrecerme tú mismo y todo lo que tú me ofreces a mí me importa y yo lo necesito y por lo tanto el otro se siente querido. Por eso ir a pedir perdón es una manera muy bonita de saber decir que te quiero.
Y quien no es capaz de pedir perdón, en el fondo te está diciendo que no te necesito, que me da igual que estés lejos de mí, y por lo tanto es una manera de decir que no te quiero. Y por eso la gente, cuando no sabe pedirse perdón, por eso el ambiente se enrarece, ¿no? Porque no me siento querido, ¿eh? Y por lo tanto, al ir a pedir perdón, ¿quién sale ganando? Pues primero aquel a quien le pido perdón. ¿Por qué? Porque es reconocido como valioso para el otro, porque ve que me necesita, porque ve que soy importante para él, porque ve que de alguna manera me reconoce que soy suficientemente bueno como para decirle que sí. Pues eso es lo que hacemos cuando nos acercamos a Dios o cuando nos acercamos a alguien que hemos herido. Y sobre todo con Dios le estamos diciendo, mira, Dios mío, me interesas, me importas, y además lo que me vas a dar es lo que más me importa. Y además sé que puedes darlo y que eres suficientemente poderoso y suficientemente misericordioso como para ofrecérmelo. Claro, uno se pone en el lugar de Dios y ves que la autoestima va creciendo. Y eso es lo que hacemos cuando vamos a pedir perdón. Por lo tanto, primero, gana aquel a quien se lo pedimos el perdón. Porque a la vez de sentirse querido, se siente reconocido en lo que es valioso. Eso es lo importante, eso es la confessio fidei. Lo que hacemos es reconocerle al otro lo que es valioso para mí. Y se lo ponemos, de alguna manera, se lo explicitamos al pedirle perdón. Y por lo tanto el otro, al sentirse reconocido como tal, ¿no? Por eso cuando alguien piensa ante Dios o ante el otro, no me va a perdonar, o en el fondo lo que hacemos es empequeñecer al otro, es decir, no piensa que soy suficientemente bueno o poderoso como para ofrecerle lo que me pide. Y por lo tanto, quien no es capaz de pedir perdón, en el fondo lo que está haciendo es empequeñecer al otro. No le reconoce en su valor y no le reconoce en su grandeza y en su ternura. Y por eso a Dios le duele cuando no vamos, porque en el fondo empequeñecemos a Dios. No le reconocemos ni su omnipotencia ni su misericordia. Y entonces es, al empequeñecerlo, dice, ¡ay, que yo no soy así! Que yo soy mucho más. Y en cambio, cuando vamos, se lo estamos explícitamente reconociendo, y eso lo agradece, porque a Dios le gusta que le reconozcan como Dios, como a vosotras os gusta que os reconozcan como dignas de ser queridas. Y cuando veis que os quieren, pues eso de alguna manera nos llena de gozo. ¿Por qué? Porque en el fondo el que nos reconozcan, pues es algo que todos lo necesitamos. Necesitamos sentirnos queridos. No hay nada peor para la autoestima que el no saberte querido. Y el camino más rápido para rehacer la autoestima de alguien es que se sienta querido. Coger un libro para que me diga que me valgo la pena, pues a lo mejor me puedo autoengañar. Pero si queréis rehacer la estima de alguien, pues que se sienta querido. Es el único camino. Digo esto y entonces resulta que nos ponemos delante de Dios y reconocemos todo lo que nos ha dado y por lo tanto sale ganando en el fondo el otro, Dios o aquel a quien le pedimos perdón, y resulta que hemos quedado que vamos porque tenemos la certeza que seremos acogidos. Y viene el otro y me dice, ¿qué hace Dios cuando nos acercamos? ¿Qué hace el otro cuando nos acoge, cuando le pedimos perdón? En el fondo nos está diciendo, mira, el que estuvieras lejos de mí, yo también sufría. Y no me era indiferente. Y el que vuelvas es para mí un regalo, porque lo que yo más quiero es a ti. Y resulta que tú, que ibas a pedir perdón y pensabas que era un acto de humillación, ha pasado justamente lo contrario. Que viene el otro y te dice, gracias por volver. El que estuvieras lejos, yo estaba sufriendo, me faltaba algo, y el que vuelvas es para mí un regalo, porque puedo tenerte otra vez ahí donde te quiero, que es mi corazón. Y entonces es muy importante también que nos demos cuenta, con el mal que ha ocurrido, el mal es justamente lo que hace que estemos lejos el uno del otro. O sea, lo que nos separa es ese mal que está presente entre los dos. La herida que te he hecho, el maltrato, la ofensa, eso es lo que está en medio de los dos que hace que no podamos acercarnos. ¿Qué ha pasado cuando nos hemos perdonado? Pues en el fondo es, al restituirnos el uno al otro ante la propia mirada y devolvernos en el lugar que ocupas en mi corazón, ¿dónde está el mal? No existe. Ha quedado aniquilado, ha desaparecido. Y por lo tanto el mal ha quedado totalmente destruido. No queda nada. En eso hay frases famosas de esas anónimas que dicen que las heridas del alma, cuando pasan por el perdón, nunca dejan cicatriz.
Y las que dejan cicatriz es que no hemos perdonado de verdad. Porque si lo que quería era a ti y te vuelvo a tener conmigo, ese mal que me has hecho no queda nada. Y eso lo explico con un ejemplo práctico, real. Una persona en el hospital mayor muriéndose me llama, mire Musén, me gustaría a ver si puede conseguir que mi hijo venga a verme. Hace 30 años que estamos enfadados, ¿no?, que no nos vemos y me gustaría antes de morirme poder ver a mi hijo. Entonces, por contactos, pude conectar con ese hijo y ese hijo hubiera podido no acoger esa iniciativa del padre. Y si no la hubiera acogido, el padre muere sin el hijo sin el padre, y los dos con un remordimiento y con una tristeza en el corazón enorme. Por tanto, acoger el perdón, ese chico pues acogió esa iniciativa y dice, pues ya le iré a ver, ¿no? Tiene un acto de generosidad. Y entonces va al hospital, llega a la habitación, entra a la habitación, se levanta el padre, le da un abrazo y esos 30 años de heridas no ha quedado nada. Nada. Y todo lo que me has hecho, que no me has venido, que no me has... No, ese abrazo, que en el fondo es acoger, gracias por volver, esos 30 años de heridas no ha quedado nada. Pensadlo bien, y vosotras muchas sois madres de familia y sabéis lo que eso significa. Es nada, es... No te voy a tirar en cara esos 30 años y las veces que no me has llamado y las veces que me has menospreciado y las veces que encima te has aprovechado. No, ese abrazo significa, dice, tu lugar propio es mi corazón y no queda nada de ese mal que nos separaba. Eso es lo propio del perdón. Y lo digo porque hay dos males en la historia que digo que son como dos bombas atómicas que tienen una capacidad destructiva espectacular, increíble. Todo lo estropean. Una es la soberbia y la otra el egoísmo. Esas dos bombas atómicas, que en el fondo, si os fijáis, la soberbia y el egoísmo no es otra cosa que decirte, no te necesito. La soberbia, puedo vivir sin ti, y el egoísmo, no te necesito. En los dos lo que hago es decirte, no te necesito. Es la incapacidad de querer. Y hoy, os lo explicaba en la sesión que hicimos sobre la felicidad, estamos haciendo niños muy egoístas, ¿no? Mucho, que en el fondo están diciendo, no te necesito continuamente, o de ti necesito lo que me interesa, y cuando no me intereses, pues te aparco. Esa es la lógica de la gente que hoy no sabe querer de verdad. Pues el egoísmo y la soberbia van destrozándolo todo. En la última encíclica sobre la Caritas in Veritate, sobre los problemas que hay en la sociedad y la crisis actual, el Papa, ya en los primeros números, dice, la causa, no dice última, pero la causa de esa crisis mundial que tenemos, el Papa lo describe en una frase muy sencilla, es nuestra falta de fraternidad. Y lo dice así de claro, la gente no sabe querer. No me importa el otro. Y ese es el motivo de la crisis, no me importas. Y todo lo estropea, el mundo económico, el mundo político, el mundo social, las familias, lo estropeamos todo. Solo hay que ver cómo está el patio, que uno hace un análisis de la situación mundial y empieza por las familias y va mirando lo que pasa en la economía y lo que va mirando en la política, no vamos viendo el ámbito de corrupción política que es increíble. La crisis económica a nivel global es todo un mundo donde el otro no me importa. Y todo lo estropea, y a estropear en el sentido de cada vez voy haciendo más inhumano todos los ambientes. Pues Dios inventó un camino que es un antídoto que tiene una potencia muchísimo mayor que esas dos bombas atómicas. Y ese camino es el perdón. De tal manera que todo el mal, fruto de la soberbia y el egoísmo que hacemos en todas las relaciones humanas, todo ese mal, cuando pasa por la lógica del perdón, queda en nada. Y cuando uno piensa que la última palabra de la historia la tiene Dios, que haciéndose hombre, que es la Navidad, y muriendo en la cruz, da la vida por nosotros, significa que la última palabra de la historia es de perdón. Y eso, cuando uno lo piensa, quiere decir que nunca el mal en toda la historia podrá tener la última palabra.
Y eso, cuando uno mira el futuro, es lo único que puede llenarnos de esperanza. Pero es la manera también de, al mirar nuestras propias vidas, de mirar siempre el futuro con esperanza, porque la última palabra la tiene siempre Dios y es de perdón. Y pasado por el perdón, todo el mal que hemos podido hacer queda cero, aniquilado, no queda nada. Y eso es a la hora de aprender a perdonar, sobre todo en los hogares, en la vida laboral. Recordaré una vez con una chica que trabaja en la parroquia, ¿no?, que me ayuda en casa, pues me escaqueaba tiempo, se iba antes, eso que suele pasar habitualmente en el mundo laboral, ¿no? Y entonces, pues, claro, y así no puede ser, y estuve para charla. Y dije, pues la voy a despedir. Y le pregunto a mi madre, mira madre, ¿qué harías tú con este caso, no? Me encuentro con esto, ¿qué harías tú? Y me dijo mi madre, dice, mira, se lo dices a la cara, se lo dices de verdad, pero le das otra oportunidad. Y entonces, pues cogí a esa chica y le digo, mira, estoy muy contenta cómo trabajas y cómo haces las cosas, pero necesito fiarte de ti. Y veo que a veces te marchas antes, no cumples con tus horarios. Digo, si quieres, lo dejamos. Yo quiero que sigas, pero si sigues, que me pueda fiar. Bueno, aquello ha sido que desde entonces lleva 4 años trabajando ahí en la parroquia y no he tenido ni un solo problema. ¿Por qué? Porque en la medida que la gente, y gracias a mi madre eso, en la medida que la gente se siente querida, a la vez se siente urgida. El amor es el camino para urgir lo mejor del otro. Y es lo que hace que cambiemos. Cuando nos riñen, que a veces queremos arreglar las cosas imponiéndonos, a veces hay familias que el marido dice a los hijos, no hagas eso, que mamá, o mamás que dicen, no hagas eso, que papá, ¿no? Entonces tenemos hijos, mujeres, esposas atemorizados, que no son malos, pero están por casa todo el mundo atemorizado. No hagas ruido porque, no hagas esto porque, no hagas... Entonces tenemos a todo el mundo atemorizado, pero no cambiaremos la gente. Entonces lo que tenemos es gente atemorizada, que entonces te dices, es que no tienen creatividad, te extraña. Dice, no sabe qué decir ni qué pedir, porque si le dices eso, le dices que no, le dices lo contrario, también le dices que no, y dice, pues ya no sabe por dónde funcionar, ¿no? No le has dado un libro de instrucciones para ver cómo hay que manejarlo, y entonces está perdido el pobre, ¿no? Entonces no se atreve a hacer nada. Dice, porque depende de lo que toco, todavía lo estropeo más, ¿no? Y entonces dice, pues, y eso es lo que ocurre, es que al final tenemos gente atemorizada, pero entonces gente que no sabe querer. ¿Queréis gente que sepa querer? Pues el camino es que se sientan queridos. Otra vez. Hay una película muy simpática que ha salido hace poco, todavía no la han hecho en los cines, pero ya está en los videoclubs, que se llama Fireproof, a prueba de fuego, ¿no? Donde relata el rehacer un hogar. Y es muy bonito. Yo digo, esto hay que mirarla a los esposos, los dos juntos, pero no mirando al otro diciendo, ves, a ver si aprendes, sino mirando y diciendo, a ver si aprendo. Esa es la clave para leerla, o para verla, ¿no? Y entonces es todo un ejercicio de decir, a ver, no cómo arreglo esto, no a ver qué hace, sino qué hago para que sintiéndose querido o querida esté dispuesto a acogerlo. Y entonces así sí cambiaremos la gente. Pero el camino es quererles más. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Nunca nos tira nada en cara, nunca, sino que siempre nos espera y nos dice, ¿por qué no vuelves? Te estoy esperando. Entonces, hemos quedado que el perdón ha hecho que el mal que había ha desaparecido enterito. No queda nada. Entonces, imaginaos, lo vamos a cuantificar. Y cuantificar es el grado de cercanía del uno al otro. Todos tenéis experiencia que el amor tiene grados. Hay gente que está más apasionada, otros menos apasionados, uno estoy dispuesto a dar más, o estoy dispuesto a dar menos, y cuando hay más y menos quiere decir que hay grados. En el amor, de alguna manera, hay grados. Y como todo lo humano tiene grados. Entonces, imaginemos que uno, tanto con Dios, pondremos el caso de Dios, pero también en el amor humano, que nuestra relación, de alguna manera, en la escala del 0 a 10, que el 10 sería la santidad o ese amor hiperapasionado, pues estamos en un 6. Y entonces resulta que te he ofendido, y te he ofendido de verdad. Incluso lo pongo en el caso de Dios, que a lo mejor me he apartado de tu lado, y te he dejado colgado,
y no quiero saber nada de ti, y llevo una vida impresentable, pero después de todos estos años me doy cuenta y digo, quiero volver. Y me deja y le pido volver, y evidentemente me dice que sí. ¿A qué grado me restituye? Hemos quedado que el perdón lo que hace es me restituye la dignidad que tenía ante su mirada. ¿A qué grado me restituye? Vuelvo a empezar, como decías, de 0, empiezo de 5, vuelvo al 6 que tenía o me da uno de más. ¿Lo entendéis? ¿A cuál me ha restituido? Y la respuesta es a uno de más. ¿Por qué? Porque si en el perdón te devuelvo ahí donde tú sabías que estabas, y lo que sabías que estabas en mi corazón es el grado de amor que nos teníamos, al ver que me has devuelto a ese lugar y encima me doy cuenta que me quieres más de lo que me pensaba, porque también me quieres a pesar de todo eso que yo te he ofendido, quiere decir que me doy cuenta que estoy mucho más en tu corazón de lo que me daba cuenta antes. Y por lo tanto no solo me devuelves el 6, sino que además me das uno de más. ¿Qué quiero decir con eso? Que todo lo que pasa por el perdón, siempre el amor crece. Siempre. Cuando la gente se sabe perdonar, el amor entre los esposos, la amistad entre los socios, la relación entre empresarios y trabajadores, crece. Y eso es lo propio del perdón, que cuando uno lo mira con Dios, quiere decir que por mucho que le ofendamos, si algún día nos damos cuenta y volvemos, nos devolverá en el lugar que estábamos la última vez y nos dará más. Y el pensar eso hace que no solo pueda volver, sino que el volver me llena de ilusión porque me doy cuenta de cuán valioso es el otro y de cuán valioso soy yo para el otro. ¿Entendido? Y por lo tanto en el perdón no vuelvo a empezar. En el perdón recupero todo lo que tenía y además recibo mucho más. Por eso en la lógica del amor, la ganancia es tan espectacular que si lo pensáramos, veríais que ese es el camino para transformarlo todo. Es más, no hay otro camino para transformarlo todo. Y por lo tanto, y vendría la penúltima parte, que es, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Hay una escena muy bonita del Evangelio, que es cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Pedro dice, 7 veces. Y a veces suelo preguntar a la gente, cuando Pedro pregunta 7 veces, ¿es un hombre con un corazón, perdonadme la expresión, cutre o mezquino, que es poco generoso, o es un hombre de un corazón muy generoso? ¿Es mezquino o es generoso cuando dice 7 veces? Y yo digo, generosísimo. Dices, que alguna de vosotras, hay alguien ahora al salir, encontráis que os han pinchado la rueda del coche, a lo mejor saliendo de aquí una puede decir, bueno, vale, perdono. Pero yo a casa arreglo la rueda y me encuentro al salir que me han vuelto a pinchar la rueda del coche, con 2 veces, digo, ya veremos, ya veremos si estoy dispuesto a perdonar. A la tercera, la reacción es, no quiero saber nada más de esta persona. Ya la cuarta, quien de aquí perdone 4 veces, yo le pongo una medalla. 4 veces la misma ofensa de la misma persona y aguante con buena cara, yo le pongo una medalla. El que llega a 7 es heroico a más no poder. Y Jesús responde, no 7, 70 veces 7, que en lenguaje bíblico el 7 es plenitud. Está diciendo la plenitud de la plenitud. Dice siempre. Y dices, ¿y por qué hay que perdonar siempre? Y la respuesta es muy sencilla, que es el día que yo diga basta y no te perdone, cuando estoy diciendo esto digo 2 cosas a la vez. La primera es, al decirte basta, es que no cabes en mi corazón, por lo tanto, no me importas, no te quiero. Por lo tanto, es un desamor, y eso es una injusticia doble, porque la verdad humana es, estamos hechos para amar y ser amados, y por lo tanto, si no acojo a alguien, aunque sea un impresentable, no soy justo con él. Pero además, si no le quiero, soy injusto conmigo mismo, porque estoy hecho para querer.
y cometo dos injusticias y atento doblemente contra la dignidad humana, que la dignidad humana es la de querer y ser querido. Por eso en la entraña del amor humano está querer incluso a los enemigos. La fe lo que nos aportará es la capacidad para vivirlo, porque ya se ve que Pedro dice 7, dice, bueno, hasta aquí estoy dispuesto yo, y el Señor dice, no, siempre. Es decir, la capacidad para ser posible querer incluso al enemigo es fruto de un don de Dios, que se vive a la luz de la fe y de la gracia. Si no, veis que los pueblos de la tierra donde Dios no ha hecho raíces, veis que la lógica del perdón no entra, es de odio, siempre. Y por eso no se arreglarán los problemas de la tierra entre los pueblos hasta que los pueblos aprendan a quererse. Por eso la verdadera libertad humana es una libertad, la libertad del amor no es la que tú me limitas, la libertad del amor es la que hace que tú seas más. Solo soy libre cuando te hago libre. No es que tú limitas mi libertad acaba cuando empieza la tuya, sino la libertad del amor es la que hace que tú seas más. Y por lo tanto es una libertad que se llama oblativa, es la libertad que está dispuesta a hacerse don para el otro. Esa es la verdadera libertad, la que sabe querer. Y cuando yo digo basta, no te perdono más, te estoy diciendo no cabes, no me importas, y por lo tanto ya no sé querer. Pero no solo digo eso, digo otra cosa que es mucho más dura, que es que nunca te he querido por ti mismo. ¿Y por qué nunca te he querido por ti mismo? Porque te estaba diciendo que estaba dispuesto a quererte hasta este top, hasta este límite. Este era el margen donde te aceptaba en mi vida. Por lo tanto, no te aceptaba por ti mismo, sino que aceptaba de ti lo que a mí me compensaba. Cuando te he dicho basta, stop, no cabes, te he estado diciendo que nunca de verdad te he querido. ¿Por qué? Porque te estaba diciendo que hasta aquí llegas. Y si hasta aquí llegas, quiere decir que nunca te he querido a ti como eres. He querido de ti lo que me compensaba dentro de ese pack, dentro de ese límite, dentro de esas condiciones. Y por eso decir basta es tomar conciencia que nunca he sabido querer de verdad. Por eso el amor nunca puede decir basta. Un amor que sabe querer. El problema de hoy en día es que la gente no sabe querer. No sabemos querer. Por eso el egoísmo y la soberbia, que es el no saber querer, no cabes, no me interesas, pues es lo que incapacita para entender todo lo que estoy diciendo. Pero quien entiende lo que es querer, sabe, como Dios, que la única manera noble de quererte por ti mismo es que siempre te quiero de manera incondicional y gratuita. No desinteresadamente, como mucha gente dice, el amor es desinteresado. Digo, no, el amor es lo más interesado porque lo que quiero es a ti, que es lo que más me interesa, tú. ¿No? Cuando la gente dice que el amor tiene que ser desinteresado, lo que están diciendo es, con un error de expresión, que el amor tiene que ser gratuito. Eso sí, te quiero aunque no vengas, pero te quiero para que vengas. Porque lo que quiero es ser acogido, porque lo que me interesa eres tú. El amor es lo más interesado que hay en la tierra. Es el motor, dice el Papa en la Caritas in Veritate, es el motor para el verdadero desarrollo de los pueblos, la caridad en la verdad, un amor que sabe querer. Eso es lo más interesado. Y Dios cuando quiere, nos quiere interesadamente, incluso nos lo manda, que vuelvas a Él, que le ames sobre todas las cosas, es lo que más quiere. Y nos quiere interesadamente, por eso ha venido a buscarnos, porque no le da igual donde estemos, porque si no nos tiene con Él, Él sufre. Y sufre más que nosotros porque es el que más quiere. Y por eso quiere primero y quiere del todo. Y quiere de manera gratuita, ahora quiere de la manera más interesada. Y por eso hay que ir aprendiendo a querer. Y por eso decir basta, el no te perdono más, es decir, ya no cabes. Pero en el fondo no es ya no cabes, es que nunca te he querido de verdad por ti mismo. He querido de ti lo que yo estaba dispuesto a aceptar, no más. Pero eso no es querer. Querer es aceptar al otro como es. Por eso el querer, fijaos, ya no depende del otro. Y esa es una tesis muy bonita, porque muchas veces nos quejamos de tantas cosas, que no soy feliz porque dices, no, la culpa no es nunca del otro. Dices, depende de mí. ¿Qué es lo que hace Dios? Ve que el mundo no le quiere y toma la iniciativa y nos viene a buscar. Y lo hace todo para que volvamos. Y hace locuras para que volvamos. Y no se queja, viene.
Y lo que hace es decirnos cuánto nos quiere clavándose en una cruz. Dice, ¿quieres ver cuánto te quiero? Pues hasta este punto. Y que te necesito. Esa expresión que Madre Teresa puso ahí sobre como a la luz pública, el tengo sed de nuestro Señor, es el deseo de un Dios que se añora de la humanidad. Esa es la verdad de Dios. Es el amor más interesado, que hará todas las locuras para que vuelvas. Y continuamente cuando te vayas lejos te llamará, ¿quieres volver? Si no vuelves, yo salgo perdiendo. Y yo sufro más que tú, porque además como quiero dos cosas, te quiero a ti y quiero tu bien, sé que tu bien solo está cuando me tienes a mí. Y por eso no me canso de darme, porque tu bien está en que me tengas a mí. Por eso quien se cansa de darse ya no entiende que el bien del otro está en ti, ya no ha entendido otra vez el que es querer. Y por eso uno no se puede cansar. Y hoy en día, y lo digo, en el mundo femenino, a las edades de 40, 45 años, 50, y me encuentro con un montón de mujeres cansadas en el querer. Es que no hace falta explicar más, ¿no? Y como decía un obispo de Barcelona, el cardenal Carles, con mucha gracia, y cuando miro al otro con la mirada cansada, he dejado de quererle. Ese es el problema. Que ya no sé querer, porque en el fondo estoy diciendo, no soy feliz por tu culpa, y es mentira. La felicidad viene de cuando yo sepa querer de verdad, y eso ya no depende de ti, depende de mí. En esa película de A prueba de fuego se ve con una luminosidad aplastante. Y vendría la última parte, que no sé si me queda 5 minutos, que es muy bonito también para entender el sentido de el pecado o el mal que hemos hecho y el de la penitencia, el de reparar. Y dices, oiga, esto es muy bonito, pero si el otro no reconoce el mal que hace, dice, si el otro no reconoce el mal que hace, el perdón nunca llega a plenitud. ¿Por qué? Porque no al ser reconocido no es nunca acogido. Por eso, aparte de esa confesión de fe, de darme cuenta y de hacerle dar cuenta al otro lo valioso que es para mí, eso es la confesión de la grandeza del otro, tanto por quien ofrece, por quien acoge el perdón, viene la necesidad de reconocer el mal que he hecho. Porque si no reconozco el mal que he hecho, soy incapaz de darme cuenta hasta qué punto me quieres. Y por eso, si no hay la conciencia del mal, el perdón no llega a su plenitud. Por eso, nunca justifiquéis un solo mal, aunque penséis, es que se lo merece. Y a veces se lo merecen, ¿no? Que les pongáis mala cara, que les paséis factura, aunque se lo merezcan. Pero nunca, si actuamos de tal manera que les pasamos factura, nunca justifiquéis eso como un bien. No hay nada peor que estropee la dinámica del perdón que la incapacidad de reconocer la parte de culpa. Porque si no hay parte de culpa, no habrá ese acercamiento, esa necesidad de decirle al otro que te necesito y el otro no se sabrá querido. Y por eso la explicitación de la culpa forma parte intrínseca de la lógica del perdón. No se puede perdonar diciendo, no ha pasado nada y que el otro no se dé cuenta. No, no, hay que darse cuenta, pero te tienes que dar cuenta no para pasarte factura, sino para que entiendas lo que eres valioso para mí. Por eso, el hacer niños como estamos haciendo, donde irresponsables, donde no se dan cuenta del mal que hacen, son incapaces de entender cuánto son queridos. Y al no entender cuánto me quieren, no sabrán querer. Ese es otro de los problemas que nos encontramos en el ámbito educativo. Y por lo tanto, hace falta el reconocimiento de la culpa. Y entonces viene, que sería la última parte. Entonces, digo, entonces reconozco la culpa, ¿me pides perdón? Y me dice Dios, sí, pero a rezar un misterio del rosario. O con el purgatorio, la gente piensa, dice, sí, muy bueno, mucho quiere tenerme a su lado, pero dice, me la has hecho, ahora la pagas. Al purgas una temporada. Dice, ¿es esa la lógica de Dios? Y uno dice, allí hay algo que no puede cuadrar, ¿no? Porque si la lógica de amor es que lo que necesito es, lo que voy a hacer es restituirte en tu dignidad, devolverte lo que tenías, te doy más, si encima ahora te paso, dice, ahora a purgar, digo, ahí hay algo que no cuadra. ¿Qué es lo que ocurre? Y lo pongo en un ejemplo, lo entenderéis. Y más siendo las que sois madres, lo entenderéis mucho, que es, imaginaos que un hijo vuestro rompe un cristal de una puerta del colegio. Y os llama el director, mire que es su hijo, y entonces sentís la obligación de ir al colegio, y vais cargadas con un montón de dinero para pagar el cristal que ha roto. Y entonces, lo normal de una buena madre, de las de antes,
era ir al director, oiga, lo siento. En vez de decirle, es que tengo un niño impresentable, solían decir ellas, lo siento, como si fuera a título personal. Las madres de hoy en día van y entonces ponen una querella al colegio por poner un vidrio ahí delante del niño, ¿no? Encima le dan la culpa al director por poner vidrios en las puertas. Pero las mamás de antes solían ir y lo siento. Y es muy bonito ese lo siento, porque sienten en ellas que el mal que ha hecho el niño de alguna manera es suyo propio. Y piden perdón por él en ellas. Eso que hacéis las madres es la lógica de Dios, que cuando se hace hombre, cuando pide perdón, Jesús pide perdón por sí mismo, y como en él estamos todos nosotros, pide perdón por todos. Y por eso, cuando pedimos perdón, que ese es el misterio de la comunión de los santos, uno puede pedir perdón por los demás. Y como en el amor hace que tú estés en mí y yo estoy en ti, cuando pido perdón por ti, de alguna manera es como si tú lo pidieras en mí. Y por eso, en la Iglesia decimos, no mires nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia. O cuando ese paralítico que baja, que entre los amigos lo bajan y lo ponen delante de Jesús, dice Jesús, dice el Evangelio, viendo la fe de aquellos, de los amigos, le dice al paralítico, tus pecados te quedan perdonados. Yo me imagino la cara del póker y de desconcierto de los amigos y del paralítico, que lo que querían es que me curara, y que le perdona los pecados, dice, pues si no veníamos a eso, ¿no? Dice, pero ¿qué ha pasado ahí? Que viendo la amistad, Dios le concede mucho más de lo que le pide. Que eso es lo propio del amor, que siempre todos salen ganando. Pero lo bonito es que viendo la fe de unos, le da al otro el perdón que incluso no lo ha pedido, porque en el amor estamos vinculados por naturaleza, como padres e hijos, de manera tan fuerte, que uno entiende por vía práctica que cuando la madre le pide al director, mía, perdóneme, está pidiendo perdón por el hijo, pidiendo perdón a título personal. Y entonces el director acepta, que sabe querer, acepta esa petición de perdón y le dice, pero el vidrio vale 500 euros. Y entonces uno va a sacar el billetero y sale el niño y saca una moneda de 50 céntimos y se lo enseña a la mamá. ¿Qué haría una buena madre? ¿Cogerlo o no cogerlos? ¿Qué haría una mamá que no coge los 50 céntimos? ¿Qué haría realmente con el niño? Despreciarlo. Le estarías diciendo al niño, lo que tú puedes ofrecerme no vale para nada, y por lo tanto le humillo. Es una falta de saber querer. El amor siempre acoge todas las iniciativas del otro. Tenemos que aprenderlo eso. El amor radica en su esencia en el saber acoger, que esa es una tesis que es muy bonita, que últimamente estoy explicando mucho porque me lo pidieron en un colegio, en Viaró, para mamás, el sentido de la feminidad, que entonces lo que hice es explicar la mulieris dignitatem. Y es muy bonito comprender cómo la esencia de lo femenino es saber acoger. Y ahí radica el saber querer, ¿no? Pues una buena madre lo que hará es acoger los 50 céntimos. ¿Por qué? Porque le está diciendo al niño que eso que tú me ofreces para mí también es importante. Y el niño se siente importante delante de la madre. Si no los acojo, los menosprecio. Por eso, en la lógica del perdón, cuando uno delante de Dios le dice, no, pues mira, yo he hecho todo eso, y ves que Dios te acoge, y tú le enseñas los 50 céntimos, que es lo que tú puedes dar de tu parte, Dios siempre te dice gracias, acogido. Y eso es el purgatorio, eso es la penitencia. Es la manera que tenemos de decirle a Dios, yo puedo demostrarte que de verdad estoy dispuesto a quererte, dando lo mejor de mí mismo, aunque solo sean 50 céntimos. Se lo explicaba hace pocos días también a un grupo de mujeres este tema, y me dice una mujer, dice, mire, Musén, yo pienso que nosotros no podemos pagar nada, porque si no tendríamos que, y pienso que tenemos que ir al purgatorio pues para hacernos dignos de ir al cielo. Digo, yo soy Dios y te dejo toda la eternidad en el purgatorio. Porque me está diciendo que tú misma eres capaz de reparar todo el mal que has hecho. Entonces no me dejas a mí hacer de Dios y encima te piensas que tú lo vas a arreglar. Digo, ahí te quedas para toda la eternidad, ¿no? Porque no te dejas querer, ¿no? Sería, y dices, no, lo que vamos es a decirle, mira, Señor, ¿qué me dejas? ¿Me dejas que ponga yo algo de mi parte? Digo, sí. Y entonces Él siempre lo acoge, y como vemos que realmente tenemos mucho que pagar, pues entonces nos lo acoge. ¿Y quién se ahorra el purgatorio? Pues aquel que cuando le presenta los 50 céntimos al Señor,
y te mira con cariño y te dice, ¿tú sabes todo lo que me has dado en toda tu vida? Me has dado euros a manos llenas. Dices, va, pasa. Y esa manera de decirme, ya pasa, no me humillará, porque en el fondo me estará diciendo que yo he hecho todo lo que de mi parte estaba y era posible hacer, y por lo tanto no me menosprecia, sino que me enaltece otra vez diciéndome, gracias por todo lo que me has dado hasta ahora. ¿Lo entendéis? Por eso la penitencia no es un pasar factura, sino que es la lógica propia de quien sabe querer, que deja al otro aportar de su parte y lo acoge porque quien sabe querer siempre acoge al otro. ¿Entendido? Por lo tanto, si uno se da cuenta y ponéis eso en la lógica humana, cambiaréis todos los hogares. Y lo más bonito, enseñaréis a los otros a querer. Que eso es lo propio de la feminidad, enseñar a querer. Y ese es el camino que Dios os ha dado para enseñar a querer.